Bienvenidos a Osiris Podcast. El día de hoy, episodio número 1. Vamos a hablar sobre la introducción del estoicismo, parte 1. Y en esta introducción, o en esta serie de podcasts acerca del estoicismo, nos vamos a adentrar en el estoicismo, vamos a analizar un par de libros y también vamos a entender qué es el estoicismo y cómo se puede practicar diariamente. Me gustaría iniciar con una frase de Marco Aurelio que dice: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este es un fuerte pilar en las enseñanzas estoicas. Esta frase es un fuerte pilar en las enseñanzas estoicas porque nos habla del poder que tenemos sobre nuestra propia mente y cómo no tenemos de verdad mucho control sobre los acontecimientos externos, ya sean guerras, ya sea el comportamiento de los demás. Y esto es lo que nos enseña el estoicismo, y por eso quería iniciar con esta frase de Marco Aurelio. Ahora, ¿por qué el estoicismo resuena hoy? ¿Por qué resuena hoy? Número 1 es porque hay muchísimo caos. Caos que está siendo causado a propósito para moldear y forzar el comportamiento de los individuos. Caos tales como guerras, división política, muerte televisada, guerras que están siendo transmitidas en canales de televisión en vivo, manipulación. De la misma manera está ocurriendo mucha distracción, hay muchísimas cosas que quieren robar nuestra atención constantemente, tales como las redes sociales, la guerra, el caos, otra vez la división política, la división social, con vistas desde este lado, vistas desde el otro lado, y este tipo de manipulación causa cierto agotamiento, cierta ansiedad, cierta depresión e incluso desesperación, porque es muy confuso. De hecho, ese es el mayor objetivo: confundir al individuo, ¿verdad? Confundir la existencia del individuo. Entonces, ¿qué van a obtener en esta serie de podcasts acerca del estoicismo? Pues van a obtener una comprensión del estoicismo, su historia, sus pensadores y cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Y eso es muy importante, lo práctico que es el estoicismo y cómo se puede aplicar diariamente, en cómo lidiamos con nuestra familia, en cómo lidiamos con personas en nuestro trabajo e incluso cómo lidiamos con nosotros mismos, con nuestra personalidad, con nuestro ego, con nuestra sombra. Vamos también a leer y analizar libros. Vamos a empezar con las cartas de un estoico, de Séneca, y también varios escritos de Epictetus, entre ellos los discursos de Epictetus y el Enquiridium. Entonces, para empezar, el estoicismo no es solo una teoría, no es solo una filosofía, la cual tenían acceso los grandes filósofos, los grandes pensadores. No. Es una guía práctica para vivir, y en la práctica es como se vive el estoicismo. Entonces es siempre importante entender de dónde viene una palabra para así poder comprender su contenido originario, el cual mayormente es más rico. Entonces vamos a empezar analizando qué es la palabra práctico. La palabra práctico proviene del griego prácticos, relacionado con la acción o la práctica, que a su vez deriva del verbo prazo,
hacer o cumplir, y este término fue adoptado por el latín como practicus, manteniendo el significado de relativo a la acción. A lo largo del tiempo evolucionó hasta el español práctico con el sentido de útil o aplicable en la realidad. Entonces la práctica del estoicismo no es solo hacer o cumplir, sino es algo que es útil, aplicable y que se puede hacer diariamente. Puntos claves del estoicismo. Este fue fundado en Atenas alrededor del año 300 a.C. por Zenón de Sitio, y su historia suena como un mito, quizás como un mito griego. Zenón de Sitio nació en Chipre y se dedicaba al comercio marítimo, y en uno de esos viajes hacia Atenas su barco naufragó tras una tormenta violenta. Perdió casi toda su mercancía y estuvo a punto de morir ahogado, pero logró sobrevivir y llegó a Atenas sin riquezas, pero con vida. Y mientras caminaba por la ciudad, entró en una librería y leyó sobre Sócrates y quedó profundamente impactado. Así dice la historia. Decidió quedarse y estudiar filosofía. Aquel naufragio que casi le cuesta la vida terminó siendo el giro decisivo que lo condujo a fundar el estoicismo. Entonces el estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio, quien llegó a Atenas por un naufragio, que suena un poco como de mito, ¿verdad? Suena un poco mitológico. Su naufragio. Había un lugar que se llamaba la Stoa Poikile, y de ahí es donde viene el nombre de estoicismo, traducido al el pórtico pintado, y este era un lugar público. Y otra vez, el centro de esta filosofía es el pragmatismo, la práctica diaria, y Zenón siempre se enfocó en querer que esta filosofía estuviera al alcance de todos. ¿Qué fue lo que hizo esta filosofía popular? El pragmatismo. Lo simple que era practicarla. Y creo que así tiene que ser todo en nuestras vidas, simple y práctico. El fitness debería de ser lo más simple, no complicarlo. Las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas, el negocio, el trabajo, la vida en sí. Si simplificamos todo, es mucho más fácil para el cerebro porque no le gusta las complejidades. Entonces el pragmatismo fue la que hizo al estoicismo una filosofía muy popular, porque es otra vez muy práctica. La idea central de esta es la virtud, o el arete, como le llamaban. La virtud es el único bien verdadero. Y ya nos vamos a expandir un poco más en qué es la virtud, y todo lo demás es indiferente. La virtud es una disposición habitual, firme y voluntaria para hacer el bien, perfeccionando a la persona tanto en sus acciones como en sus intenciones, y más que un acto aislado, es un rasgo de carácter que impulsa a buscar la excelencia moral, la verdad y la justicia, facilitando la vida ética y el equilibrio interior. Ahora hay un término que se llama eudaimonía, que es el hito final del estoico. Ahí es donde el estoico quiere llegar, a la eudaimonía. Entonces la eudaimonía representa un estado de realización profunda. Es cuando una persona logra desarrollarse plenamente, vivir con bienestar, aprender, sin importar si su trabajo es vender tamales, hacer tortillas, lavar autos o cualquier otro oficio. Entonces, otra vez, esta filosofía
no está relacionada al dinero, no está relacionada quizás a un poder fuera de uno mismo, sino que se centra en las acciones diarias que uno puede hacer para uno mismo llegar a ese estado de eudaimonía. Dentro del estoicismo, alcanzar la eudaimonía es la meta final, y este estado puede interpretarse como plenitud, felicidad, crecimiento interior, iluminación, llegar a nuestra mejor versión. Para los estoicos, avanzar hacia la eudaimonía depende de practicar la virtud en cualquier situación. Entonces, un estoico ideal mantendría esa actitud virtuosa, incluso si a simple vista le trae consecuencias negativas, ¿verdad? O lo que podemos percibir quizás como una consecuencia negativa. El principio es que viviendo con virtud y conservando la ataraxia, la calma y equilibrio del alma, se puede llegar a la eudaimonia. Y en un segundo vamos a hablar de la ataraxia también. Entonces, aunque esto suene directo, aunque suene fácil, no lo es. Y porque comprender este concepto implica profundizar tanto con la virtud como en la ataraxia, dos ideas que son muy amplias. Entonces, nos vamos a reintroducir a la virtud, el eje del pensamiento estoico. Entonces, para un estoico, la virtud es el elemento central. Vivir de forma virtuosa es el camino que conduce a la eudaimonía y por ello a una vida plena. La virtud tiene dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva, como pasa también en otras religiones, por ejemplo en otras filosofías, donde sí, el individuo debe de tomar en consideración, ¿verdad?, la comunidad colectiva, pero de igual manera pues no rechazar por completo su propio individualismo, ¿sabes? Porque igual sigue siendo un individuo. Entonces la virtud tiene dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva. La parte objetiva se basa en algo común a todos. Por ejemplo, la tendencia humana a usar la razón y a actuar buscando el bien colectivo. Entonces, desde esa perspectiva, la virtud es igual para todas las personas. Sin embargo, cada individuo recorre la virtud de manera distinta. Sus principios, sus experiencias, sus ideales, su background, sus traumas, los libros que leemos, las películas que vemos, la habilidad de pensar de maneras diferentes, ¿verdad? Eso moldea los ideales de cada individuo y alimenta esa parte subjetiva, lo que hace que la práctica de la virtud no se vea exactamente igual en cada persona. Al hablar de virtud, nos referimos a la excelencia, y alcanzar la excelencia no es sencillo. Requiere disciplina, constancia y práctica diaria. Entonces, la tradición estoica organiza la virtud en 4 grandes pilares: sabiduría, justicia, coraje y templanza. La sabiduría no se limita a acumular información. Es un conocimiento amplio que se forma tanto al estudiar como al vivir y que se aplica de manera práctica en la vida diaria. Entonces no es solo saber, sino usar ese saber para crecer y mejorar. Ser sabio implica reconocer qué decisiones favorece a tu desarrollo personal, por ejemplo, la lógica y el bienestar de los demás. La inteligencia en este sentido no se cultiva para uno mismo. Nos volvemos inteligentes para contribuir al mundo que compartimos.
Entonces esto es muy interesante y me gustaría mencionar aquí quizás la distorsión que hay en los libros de autoayuda, porque muchos de los libros de autoayuda nos comparten el propio, digamos, los hábitos del autor, nos comparten las cosas que está haciendo el autor y son acciones muy específicas y al ser nosotros individuos tan únicos, ¿verdad? Por nuestra experiencia, por nuestros ideales, no todo lo que nos diga el autor nos va a servir o necesariamente, o sea, muchísimas de las cosas que se comparten en esos libros de autoayuda, pues no nos funcionan de nada. ¿Por qué? Porque vienen desde una persona. Nos están dando consejos una persona que les sirvió a ellos bien, pero quizás no nos sirva a nosotros, porque la verdadera autoayuda tiene que venir de nosotros. Y eso es lo que hace la filosofía. O sea, sí, la escribieron personas también. El pensamiento estoico fue desarrollado por personas, por seres humanos, pero motiva a la indagación profunda, a la autointrospección, a la sabiduría, a encontrar respuestas dentro de nosotros mismos, no a escuchar los consejos de alguien más. Entonces, la sabiduría también te ayuda a identificar qué principios realmente nacen de tu carácter y cuáles provienen de los que intentan inculcarte. Permite distinguir entre lo que adoptas por convicción y lo que adoptas por presión, ¿verdad? Y es esencial también mencionar que a lo largo de nuestros años, de niños, de jóvenes e incluso de adultos, la sociedad siempre está tratando de inculcarnos cosas, de inculcarnos comportamientos, de inculcarnos maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de ver la vida, maneras de ver la política, por ejemplo. Y hay que empezar a hacernos la pregunta, esa es la invitación del estoicismo, ¿verdad? Que tú escojas, que usted escoja lo que verdaderamente viene de usted, porque todos tenemos un cerebro y somos capaces de pensar, de analizar, de profundizar. Marco Aurelio lo expresó con claridad. La sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, de conocer la diferencia. Entonces es importantísimo identificar lo que no puede ser cambiado, ¿verdad? Y es porque no tenemos control. No tenemos control sobre todas esas cosas que no podemos cambiar. Y a veces le ponemos mucha energía a lo que no podemos cambiar. Y se nos olvida lo que sí podemos cambiar, lo que sí tenemos control. Y esa es la invitación nuevamente con esta frase de Marco Aurelio. Y diferenciar ambas, ¿verdad? Es sumamente esencial, especialmente para encontrar paz y ser una persona virtuosa. Justicia, entonces para el estoicismo, vivir con virtud implica actuar orientado al bien según los principios que uno sostiene. Pocas cosas incomodan más a un estoico que ver a alguien actuar en contra de sus propias convicciones. Y esto lo vemos muy seguido, incluso con nosotros mismos, en donde muy seguido actuamos en contra de lo que verdaderamente queremos, en contra de lo que verdaderamente deseamos. La justicia consiste en comportarse conforme a principios que buscan el bien común y que se apoyan en la razón. La injusticia se opone directamente a la virtud y nos aparta de la eudaimonía, alejándonos también de la felicidad. Número 3 es el coraje. El coraje es en esencia valentía. No implica ausencia de miedo, sino la capacidad
de seguir adelante a pesar de él. Es la fuerza interior que permite actuar con decisión, incluso cuando los resultados son inciertos o desfavorables. A lo largo de la vida, el coraje es necesario para enfrentar elecciones difíciles y avanzar con firmeza. Para los estoicos, esta virtud consiste en moverse hacia lo correcto, aun cuando el temor acompañe el camino. Y creo que esto se enfoca también bastante en, pues en la virtud subjetiva también, en donde a veces hay que ir en contra de la manada, a veces hay que ir en contra de lo que la sociedad nos dice, y hay que tener coraje para podernos poner de pie y estar en contra de lo que piensan los demás y estar tranquilo con esa decisión, ¿verdad? No siempre se siente bien, no siempre se siente tranquila la decisión, pero el tener coraje, caminar a pesar del temor, a pesar del miedo, es lo importante. Número 4 es la templanza. A veces se define como disciplina, pero la templanza abarca mucho más. Es la habilidad de contener las tentaciones y regular las emociones que podrían apartarnos de la razón y del comportamiento virtuoso. La templanza opera tanto frente a estímulos externos como frente a impulsos internos. Significa actuar con equilibrio, conciencia y moderación sin dejar que un exceso emocional nos saque de rumbo. Esta virtud permite disfrutar lo placentero sin caer en abusos, por ejemplo, mantener claridad mental y tomar decisiones más acertadas. Entonces, he aquí un ejemplo, o sea, el ejemplo de enojarse. Cuando uno se enoja, puede reaccionar de muchas maneras diferentes. Puede enojarse y compartir que está enojado y decidir hablar o decidir no hablar, decidir irse a caminar hasta que se le pase el enojo. Otras personas deciden enojarse y pegarle a una pared por quizás la misma situación. Otra persona decide enojarse y pegarle un tiro a una persona, por ejemplo. Entonces, están todas estas maneras en donde podemos aplicar este tipo de templanza, en donde no necesitamos reaccionar, no necesitamos el tener una reacción al enojo que nos cause más problemas, que nos traiga otra situación, ¿sabes? Como el lastimar a otro individuo, por ejemplo. Entonces, esto es mucho en lo que se enfoca otra vez el estoicismo y estas pues 4 definiciones de sabiduría, justicia, coraje y templanza que forman parte de ser una persona virtuosa. Entonces, ¿cómo vivir con virtud? Si vas a aplicar la sabiduría, es mira tu vida con claridad y examina tus principios con honestidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cuáles son mis valores como persona? ¿Me miento o no miento? ¿Soy honesto con mi novia, con mi esposa o incluso, más importante aún, conmigo mismo? ¿Cómo vivir con virtud? Y si estoy aplicando la templanza, es mantén a raya las tentaciones y aprende a gestionar tus emociones. ¿De dónde vienen estas emociones? ¿De dónde viene mi enojo? ¿De dónde viene mi resentimiento? ¿Por qué me siento menos? ¿Por qué me siento inseguro? Entender de dónde vienen todas ese tipo de incomodidades y distorsiones es sumamente importante. Número 3 es la justicia, ¿verdad? Cómo vivir con virtud. La justicia, si se va a aplicar la justicia, es elige lo que es correcto basándote en tus valores y en el bien común. ¿Qué es lo correcto que debo de hacer? Para
la entidad colectiva, qué es lo correcto que debo de hacer para mí como persona. Cómo vivir con virtud en base al coraje. Actúa con firmeza y coherencia, incluso cuando sea difícil. El tener coraje no siempre es fácil, no siempre se va a sentir cómodo. Muchas veces se va a sentir incómodo, porque uno va a tener que estar en desacuerdo con personas, uno va a tener que hacer cosas que quizás otros piensen que son estúpidas, uno va a tener que hacer cosas en donde quizás uno está en desacuerdo con muchas personas, a veces con amigos, a veces con la pareja y muchas veces con la familia también. Entonces la virtud es el centro del estoicismo. Para el estoico, la virtud es la prioridad fundamental y la base de una vida plena. La ataraxia es la mente en calma. La ataraxia es un estado de serenidad profunda, una tranquilidad que no se altera sin importar lo que ocurre a nuestro alrededor e implica ausencia de deseos desordenados y ausencia de temores que perturban la mente. Se alcanza la ataraxia cuando nada externo logra afectar esa estabilidad interior. Yo creo que esta es muy interesante y quizás les voy a dar otro punto de vista también. Cuando uno practica Vipassana Meditation o meditación de Vipassana, a uno le enseñan a cómo estimular esta estabilidad interior y sucede a través de la respiración. Uno respira y hace un escaneo de la cabeza hasta los pies y después de la práctica, obviamente es algo que conlleva mucha práctica y se tiene que practicar diariamente, uno empieza a experimentar esa calma de simplemente existir, de simplemente estar en el momento presente y pasa incluso con las cosas pequeñitas. Cuando uno está limpiando, ya no está simplemente limpiando, sino que está ahí presente, no está limpiando y pensando en el futuro, pensando en qué va a ir a hacer en 6 meses, pensando en qué va a ir a hacer en 1 mes, cuando se va a ir de viaje, etcétera, sino que está ahí tranquilo, presente. Y esta es la similitud de la ataraxia quizás con el budismo, ¿verdad? Que es ese estado de serenidad profunda y una serenidad que no se altera sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Entonces la relación entre virtud y ataraxia, la virtud y la ataraxia se fortalecen mutuamente. Actuar virtuosamente conduce a una mente más tranquila y una mente serena permite ver con mayor claridad y actuar de acuerdo con la virtud. Entonces no es quién eres en el interior, son tus acciones lo que te definen. Y este es la primera parte del estoicismo. Esta es la explicación de la primera parte. Es muy sencillo y simple. No es fácil el practicar la virtud, por ejemplo, de ser un ser virtuoso. Toma constante introspección y una práctica constante también. El ser una persona sabia, por ejemplo, el aplicar la sabiduría, todos la podemos aplicar diariamente, siempre estamos aprendiendo, no solo sobre nosotros mismos, sino también sobre otros. Muchas veces los comentarios que nos hacen otros, se aprende mucho también de los papás, si uno les pone mucha atención. Lo de la templanza es mayormente analizarse a uno mismo, de dónde viene este enojo, de dónde viene la manera en la que yo reacciono, por qué me dan miedo ciertas cosas. La justicia es básicamente
hacer lo correcto, ¿verdad? Ya sea por nosotros, por otras personas, mayormente por nosotros. Y el coraje es actuar con firmeza y coherencia incluso cuando hay miedo, incluso cuando es difícil. Entonces, esto es todo por hoy, por el primer capítulo y la primera parte del estoicismo. Si le gustó, compártale a otros que quizás quieran o gusten tener esta información y nos vemos en el próximo capítulo.